Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Con esta declaración del apóstol Pedro, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos que quieren dejar la leche, que quieren dejar ese zapallito aplastadito que se le da a los bebés y están dispuestos a consumir alimento sólido. Alabado sea el precioso y majestuoso nombre de Jesús. Qué lindo, mis amados. No hay cosa más hermosa, no hay cosa más extraordinaria que consumir alimento sólido para que puedas realmente tener esa musculatura espiritual que tanta falta nos hace, para que de esa manera podamos ser exitosos en nuestra lucha contra el pecado o las tentaciones. Qué hermoso, mis amados. Es realmente un privilegio enorme para mí poder llegar nuevamente a sus hogares con un tema más de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema número 394 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Es realmente un privilegio enorme, pero enorme, poder compartir con ustedes el pan de vida. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Así que le damos una cordial bienvenida a los hermanos de Brasil, a los hermanos de Costa Rica, en este caso hermanas de Costa Rica. Ya tenemos también otros hermanos en Nicaragua que el otro día me escribieron. También a la hermana que vive en el país de Bukele, la hermana Rosa. Un saludo muy, pero muy especial también para ella. Y sigo esperando su contacto, su número de WhatsApp, para que le pueda ayudar espiritualmente en su crecimiento espiritual. Así que, hermanos, estamos demasiado contentos y felices porque podemos darle a la trompeta el sonido certero. Así que, mis amados, hoy tenemos un tema tremendo. Hoy vamos a volver a hacer lo que ya hicimos en otras ocasiones. Vamos a desenmascarar el engaño. Vamos a desenmascarar la mentira. Pero antes de entrar en eso, vamos a doblar rodillas. Vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda realmente impresionarnos, que pueda darnos su espíritu, que su palabra pueda realmente hacer mucho impacto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Porque, hermanos, lo único que puede transformarnos de gusanos a mariposas
es la palabra de Dios. Lo único que puede hacer esa metamorfosis espiritual de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando usa la palabra transformaos. Esa palabra transformaos es metamorfó en griego, de donde viene nuestra palabra metamorfosis, que es cuando el gusano se convierte en mariposa. Oh, mis amados, qué tremendo, qué obra maravillosa es la que Cristo está dispuesto a hacer por nosotros. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación de esta noche. Vamos a orar, vamos a pedirle al Dios del cielo que nos dé su espíritu, que es el mejor maestro que podemos tener. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres maravilloso. Porque estás dispuesto a hacer mucho, mucho, mucho por nosotros. Y te queremos pedir que te quedes a nuestro lado, que nos asistas, que nos ayudes mucho. Te necesitamos enormemente. Tú sabes, Señor, cuán frágiles y débiles somos. Y sin ti nada podemos hacer. Por eso te rogamos que nos asistas, que podamos realmente ser tonificados por tu Espíritu, que podamos recibir la fuerza de lo alto, la fuerza del cielo para seguir adelante, que nos guardes y nos protejas de peligros, accidentes, malvivientes o cosas por el estilo. También queremos orar, Señor, en forma muy especial por la hermana Solís allá en Costa Rica, que se encuentra con un tratamiento delicado de salud, que tú le ayudes mucho, que tú le puedas aliviar sus dolores, que tú le puedas dar sabiduría a los médicos para que ellos puedan saber cuál es el mejor tratamiento que le deben suministrar, para que de esa manera no tenga que estar tirando el dinero en vano sin ningún resultado. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. También oramos por todos aquellos que por predicar tu palabra o por ser leales y fieles a ti están sufriendo algún tipo de persecución. En el lugar donde se encuentren, que tú seas con ellos mucho, pero mucho más que con nosotros. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos de amor y acompáñanos, porque te pedimos y te agradecemos todo en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para el desarrollo del tema de esta ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos a mirarle entonces a nuestra compañera de trabajo, porque aquí tenemos el título del tema de hoy y se titula así: otro horror. No solamente es error, sino horror de gambeta y nadie se da cuenta. Oh, mis amados, es realmente impresionante. Pero les voy a decir la verdad. Solo
La única forma, la única manera de saber si un predicador está enseñando algo errado o no es siendo un bereano. Y eso es lo que yo fui desde que entré a la iglesia. Desde que soy adventista del séptimo día, a mí me encantó la idea de ser bereano. Desde un comienzo. Ya tengo o estoy por cumplir 37 años de adventismo, de adventista del séptimo día. Y desde un comienzo yo me puse las pilas. Desde un comienzo yo practiqué lo que dice Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de los de Berea, porque escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Subrayen ese detalle, para ver si estas cosas eran así. Ese es un detalle cardinal, ese es un detalle vital. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, hermanos, es desenmascarar otro de los tantos errores de Hugo Gambetta en su teología. Lastimosamente, hermanos, este hombre que en la década de los 90 era uno de los 3 predicadores favoritos que tenía y que me gozaba y me deleitaba en escucharlos, ahora está en una situación súper lamentable. Pero súper lamentable. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, hermanos, es que yo les voy a poner acá, la prédica, solamente un pedacito, porque ahora, en este momento, él está dando una campaña evangelística en México, en Tabasco. Entonces, yo estoy escuchando las presentaciones que él da y es realmente lamentable la cantidad de errores que está teniendo. Y no crean ustedes que encontré uno solo, hay varios. Pero a mí lo que más me asusta no es que se equivoque, porque cualquiera se puede equivocar. Lo que más me asusta es que nadie se da cuenta. Los hermanos que están ahí, que se supone que son hermanos que tienen años en la fe, nadie se da cuenta de nada. Parecen tragahostias. Es realmente lamentable, mis amados. Entonces, yo les voy a poner solamente un pedacito porque es bastante largo. Entonces, yo les voy a poner solamente el pedacito del cual vamos a hablar en esta ocasión. Y más adelante vamos a ver los otros horrores y errores que comete. Entonces, yo les voy a acercar el audio de mi celular, yo les voy a acercar al parlante para que se pueda grabar y de esa manera, luego de escuchar eso, vamos a sacarle la careta a este teólogo, a este predicador adventista. Noten cómo dice: si yo peco, y esto ya lo estudiamos también, nosotros creemos en el interín entre que yo caigo después de estar en la gracia, yo caigo, estoy fuera de la gracia y estoy perdido hasta que confieso mi pecado y entonces Dios me perdona. Pero yo ahora estoy por decir algo que los va a sacudir. Les dije que es muy controversial lo que voy a decir. Si yo peco después de haber aceptado al Señor Jesús
y no tengo tiempo de arrepentirme. Y me muero sin confesar mi pecado. ¿Estoy perdonado y me salvo? ¿O me perdí porque me morí con pecados sin confesar? Piensen seriamente en lo que estoy haciendo. Les voy a dar un ejemplo. Digamos que yo amo al Señor. Lo demuestro con mi vida. Le obedezco, le sirvo, le he dedicado mi vida. Pero a veces la naturaleza vieja aflora. Porque Pablo dice en Gálatas que hay una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El hombre carnal y el hombre espiritual. Y los dos se oponen. Se pelean entre sí. Y a veces el viejo hombre aflora. Ahora, a manera de ilustración, lo voy a hacer como si fuera yo. Digamos que yo le sirvo al Señor, le amo, trato de obedecerle en todo. Un buen día tengo una situación en mi hogar con mi esposa. No nos hagamos los tontos. Todos hemos tenido alguna vez alguna situación hogareña. Y el que dice que yo jamás tuve un sí ni un no, debe ser de otro mundo. Porque donde hay dos personas, siempre puede haber diferencia. Y digamos, a manera de ilustración, que yo un día tengo un desacuerdo grande con mi esposa. Y para no seguir peleando, me doy la vuelta. Me digo, ya, basta. Doy un portazo y me voy. Y digo, allá tú. Y me enojo contra ella. Y me voy, me subo al carro. Y Dios no lo quiera, tengo un accidente. Y ese accidente cobra mi vida. Pero me peleé con mi esposa y no le pedí perdón. Y no le confesé, aunque yo haya tenido la razón, yo no tenía razón para enojarme con ella si tengo el carácter de Cristo. Si el Espíritu Santo me controla, no importa que yo no tenga la razón. No tengo derecho a maltratar a mi esposa. Mi pregunta para ustedes es, salí enojado, y porque estaba enojado, aceleré el carro, tuve un accidente y allí acabó mi vida. ¿Me salvo o me pierdo? ¿Ya ven cómo está controversial el tema? ¿Ya ven? Aquí mismo tenemos los dos bandos. Aquí mismo, ya lo escucharon clarito. Lo bueno sería que el hermano nos diera el pasaje de Isaías donde lo dice. Vean, hermanos, yo les voy a dar 3 ilustraciones bíblicas en esta hora que nos van a enseñar que cuando el cristiano pasa de muerte a vida a través de la aceptación de Cristo Jesús, pasa a estar en una nueva posición con Dios. Y es una posición permanente. Y les voy a dar las ilustraciones bíblicas.
La Biblia compara a la unión con Cristo del cristiano a la unión entre el esposo y la esposa. Dice que Él es el esposo y nosotros somos la esposa. Si yo me he casado con Cristo, y el apóstol Pablo dice, os he desposado con un solo marido, para presentaros como una virgen pura a Cristo Jesús. Nosotros nos hemos desposado. En Romanos capítulo 7 da el ejemplo del matrimonio. Y dice que el marido está unido a la mujer mientras los dos vivan. Y lo único que puede disolver el matrimonio es que uno de los dos se muera. Romanos 7, léanlo. Ahora, yo estoy casado, pero tengo diferencias con mi esposa. ¿Significa que cada vez que yo tengo una diferencia, ya no estoy casado? ¿Y cada vez que me peleo, me voy a divorciar? ¿Por qué? Porque el matrimonio es un nuevo estado. Te lo voy a explicar más claro. Les voy a dar una ilustración ficticia. Ficticia quiere decir no sucedió. Es una parábola, ¿ok? Una parábola. Pero la voy a hacer como si fuera yo. Un día conocí una mujer muy hermosa, muy bella. Me enamoré de ella. Y le dije, ¿me amas? Y me dijo, te amo. Y yo le dije, yo también te amo. Y me casé con ella en Los Ángeles, California. Pero después, por razones de mi trabajo, me fui a San Francisco. Y ya no estoy con ella. Estamos separados en distancia, pero no en espíritu. Ahora, uno de ustedes viene y me pregunta, oiga, Pastor Gambetta, ¿usted está casado? Y yo respondo, bueno, creo que sí. Estoy tratando de estar casado. ¿Qué pensarían ustedes? O estás casado o no estás casado. Pero ¿cómo eso es de que estoy tratando de estar casado? El cristiano, cuando le preguntan, ¿estás salvo? Dice, estoy tratando de salvarme. Estoy en eso. Si usted me pregunta, ¿estás casado? Y yo te digo, estoy en eso. ¿Estás casado o no estás casado? Pues hermanos, cuando nosotros hacemos un pacto solemne delante de Dios de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, estamos unidos a Él. Y no importa lo que venga, todavía el voto matrimonial está en pie. Y no nos separamos cada vez que nos llevamos mal. ¿Qué tipo de matrimonio sería ese si cada vez que tengo una discordia me divorcio? Y ya luego que me arreglo le digo, pues vamos a casarnos otra vez. No, el matrimonio es un estado. Por eso cuando te preguntan en un documento estado civil, tienes que poner o casado, o soltero, o viudo, o divorciado. Estado civil, porque el matrimonio es un estado. Es decir, estado quiere decir algo permanente.
amante. Y si Cristo es nuestro esposo y nosotros somos la esposa, ¿cómo cada vez que pecamos el Señor dice, ya no eres mi esposa? Ya no, pecaste, estás fuera de la gracia, rompiste el pacto, pero arrepiéntete. Y si tú te arrepientes de corazón y me confiesas el pecado, volvemos a ser esposos. ¿Así funciona el matrimonio? ¿No? Eso es Romanos 7. Vamos a ir a otro ejemplo. Ese es el ejemplo del matrimonio. Bueno, hasta acá es el audio que les puse. Espero que se haya escuchado bien, pero la pregunta del millón, hermanos, es: eso que Gambetta dice, ¿está en armonía o no está en armonía con un así dice Jehová? Noten, aparentemente, la ilustración que él pone es súper, pero súper excelente. Aparentemente, todo entre comillas, hermano. Entonces, lo que vamos a ver hoy es si eso que él dice está o no está en armonía con la palabra de Dios. Esa es la pregunta del millón. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar el texto bíblico que tenemos acá en la pizarra. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18, es una sección espectacular. Es realmente una sección extraordinaria. Más adelante, si Dios me da la vida, voy a predicar acerca de 2 de Corintios 2, 14 al 18. Pero hoy vamos a detenernos solamente en los versículos 17 y 18. ¿Por qué? Porque estamos desenmascarando el error de este teólogo tan famoso. Entonces, vamos a leer el versículo 17 y 18 de 2 de Corintios 6 y después, al final, le vamos a tirar la bomba más grande que le podemos tirar no solamente a este predicador, a este perro mudo, a este teólogo famoso, sino también puede servir para muchos otros que tengan el mismo pensamiento. Entonces, dice así 2 de Corintios 6, 17 y 18. Dice: por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y dice, versículo 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Qué tremendo pasaje tenemos acá, mis amados. Entonces, la primera pregunta que vamos a lanzar al aire es la siguiente: ¿a qué clase de personas se dirigen los versículos 17 y 18 de 2 de Corintios capítulo 6? Esa es la pregunta clave. O sea, dicho de otra forma, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo el versículo 17 y 18 de 2 de Corintios 6, ¿a qué clase de persona o en qué clase de persona estaba pensando?
Esa es una pregunta clave. Y la respuesta a esta pregunta la encontramos en la matutina en los lugares celestiales, página 171. Y dice así la declaración inspirada: muchos cristianos están bien representados por la vid que está arrastrándose por el suelo. Ojo, noten, ¿de qué clase de personas está hablando? De cristianos. No está hablando de mundanos, impíos, que no conocen nada de la palabra de Dios y no quieren saber nada de la palabra de Dios. No está hablando de esa clase de personas. Está hablando de muchos cristianos están bien representados por la vid. Noten, está utilizando una figura de la naturaleza, de la madre naturaleza, para describir el tipo de persona a quienes se dirige en el versículo 17 y 18. Y dice: por la vid que está arrastrándose por el suelo, entrelazando sus zarcillos en los desperdicios que encuentra en su sendero. ¿A qué clase de cristianos entonces se le hace esta advertencia que aparece aquí en el versículo 17? A aquellos que se están arrastrando por el suelo y se están arruinando y ensuciando con los desperdicios que encuentran en el suelo. A esa clase de cristianos se está refiriendo. Y noten cómo termina la cita: a todos ellos se dirige el mensaje. Y adivinen qué versículo va a citar ahora. 2 Corintios 6, 17 y 18. O sea, después de compararlos a la vid que se arrastra por el suelo, que extiende sus zarcillos y se junta con los desperdicios del suelo, a esa clase de cristianos se está refiriendo. Mucho ojo con esta figura de la vid, porque es bastante interesante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si queremos ser bendecidos y honrados por Dios? Esa es una pregunta clave. ¿Qué tenemos que hacer si queremos ser bendecidos, pero también honrados por Dios? ¿Cuál es el detalle acá? Noten, nuevamente, lugares celestiales, página 171. Noten lo que dice: si queremos ser bendecidos y honrados por Dios, debemos cumplir ciertas condiciones. Noten, acá tenemos que parar un poco. ¿Qué dice? Si queremos ser, ¿qué? Estas dos palabritas tenemos que poner acá. Si queremos ser bendecidos, pero no solamente bendecidos, sino también honrados. Las dos cosas. O sea, si queremos ser bendecidos y honrados por Dios, hay que cumplir. Hay condiciones que debemos cumplir. Y esas condiciones justamente las encontramos acá en 2 Corintios 6, 14 al 18. Pero enfatizando en el 17. Porque en el 17 está
justamente la advertencia o la condición que nosotros debemos cumplir si queremos estas dos cosas. Si queremos ser bendecidos y también honrados por el cielo. Entonces, es fundamental que entendamos esto. Si nosotros no cumplimos las condiciones que aparecen en el versículo 17 y en las anteriores también, pero principalmente el 17, no podemos ser ni bendecidos ni honrados por el cielo. Entonces, esta ilustración que Gambetta está poniendo no calza, mis amados. No calza. Él está poniendo una ilustración que no calza con 2 Corintios 6, 14 al 18. No calza ni va a calzar nunca. Es una ilustración falsa, completamente falsa. ¿Por qué? Porque las condiciones las debemos cumplir sí o sí, y las condiciones están acá en 2 Corintios 6, 14 al 18. Eso es fundamental, mi estimado. Eso se te tiene que grabar, te guste o no te guste, así es la cosa. Ahora, otro detalle importantísimo. Noten. Dice, si queremos ser bendecidos y honrados por Dios, debemos cumplir ciertas condiciones. Ya hablamos sobre eso. Pero ahora viene un bombazo, hermano. Ahora viene un detalle supremamente clave. Y noten lo que dice. Debemos estar separados del mundo y rehusar esas cosas que separarían nuestros afectos de Dios. Acá hay un detalle clave. ¿Qué dice? O sea, cuando en el versículo 17 dice que no debemos tocar lo inmundo. ¿Qué significa no tocar lo inmundo? No tocar lo inmundo significa estar separados del mundo y rehusar. Noten, rehusar todas las ofertas que el mundo nos ofrece. ¿Para qué? Para que esas ofertas que el mundo nos hace no roben nuestro ¿qué? No roben nuestros afectos que le debemos a Jesús. Noten, hermanos, qué tremendo. Acá dice, debemos estar separados del mundo y rehusar esas cosas que separarían nuestros afectos de Dios. Noten qué tremendo. O sea que cuando dice no tocar lo inmundo, vamos a poner acá no tocar lo inmundo. No tocar lo inmundo equivale a separación con el mundo. Ahí está, separación con el mundo. O sea, no tocar lo inmundo es lo mismo que separación con el mundo. ¿Para qué? Para que los afectos que yo tengo para Jesús no le tenga que dar ¿a quién? No le tenga que dar al mundo. Eso es un detalle supremamente clave. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dice que no debemos tocar lo inmundo? Noten esta declaración espectacular, mis amados. Otra vez de la matutina
en los lugares celestiales, página 171, es una página espectacular. De ahí saqué las declaraciones que estoy leyendo. Dice, se nos invita a no tocar lo inmundo, o sea, a separarnos ¿de qué? Del mundo y sus atracciones. Y ahora viene, ¿por qué? Porque al hacerlo, vosotros mismos os volvéis inmundos. ¡Qué impresionante, hermanos! ¡Qué tremendo! ¿Qué dice? Debemos evitar tocar lo inmundo. ¿Por qué? Porque justamente si tocamos lo inmundo o nos unimos con el mundo, nos volvemos ¿qué? Nos volvemos inmundos. Noten lo que dice Isaías capítulo 52, versículo 11. De paso, ¿de qué pasaje del Antiguo Testamento el apóstol Pablo se inspiró para escribir 2 Corintios 6:17? ¿De qué versículo se inspiró Pablo para escribir lo que aparece en el versículo 17? Les voy a decir, Isaías 52:11. De Isaías 52:11 se inspiró el apóstol Pablo para escribir lo que tenemos en el versículo 17 de 2 Corintios 6. Y noten lo que dice. Isaías 52:11 dice, apartaos, salid de allí. Y noten ahora, y no toquéis cosa inmunda. Ahí está, noten, salid de medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que 2 Corintios 6:17 no es otra cosa que un reflejo o una fotocopia de Isaías 52:11. Subrayen ese detalle porque tiene mucho peso. Ahora, noten, hermano, ¿qué más significa tocar lo inmundo? Noten, Patriarcas y Profetas, capítulo 41. Y digo capítulo 41 porque algunos hermanos me han pedido que mencione el capítulo más que la página, porque muchas veces no coinciden. Entonces ahora digo más bien el capítulo, porque el capítulo es más fácil de localizar. Entonces, en el capítulo 41 del libro Patriarcas y Profetas se nos amplía un poco más lo que significa esta expresión, no tocar lo inmundo. Qué tremendo, mis amados, lo que viene a continuación. Dice así: Satanás obtiene su mayor éxito en lo que se refiere a hacer pecar a los cristianos. Ahora va a decir, cuando logra inducirlos a que se relacionen con los impíos y participen en sus diversiones. Subrayen a muerte ese detalle. Subrayen a muerte ese detalle, hermano. ¿Qué dice? ¿Qué significa no tocar lo inmundo? No tocar lo inmundo equivale a relacionarse con el mundo o participar de sus diversiones o de sus locuras.
¡Qué tremendo, hermanos! Noten. Y adivinen ahora qué versículo la señora White va a citar. ¿Saben qué versículo va a citar? No hace falta adivinar. Va a citar 2 Corintios 6, 17 y 18. ¿Coincidencia o providencia? No puede ser coincidencia. Coincidencia no puede ser. Tiene que ser providencia. Y claro, y noten, hermanos, ahora el bombazo que se viene. Dios exige hoy de su pueblo que se mantenga tan distinto del mundo en sus costumbres y hábitos. Alabado sea el nombre del Señor. Qué tremendo lo que tenemos acá, mis amados. ¿Qué dice? Dios exige ¿qué cosa? Dios exige de su pueblo que ¿qué? Que se mantenga tan separado del mundo en sus costumbres, ¿y qué más? Y hábitos. Acá está. Qué tremendo lo que tenemos aquí, mis amados. Quiere decir entonces que no tocar lo inmundo equivale a separación con el mundo, separación con el mundo, pero también no imitar las costumbres y los hábitos de los impíos. Subrayen eso a muerte. Ahora, a continuación vamos a tirar la bomba más grande que tenemos para, no solamente para este perro mudo de Gambetta, sino también para cualquier otro que pueda creer como él. Noten, hermanos, yo le puse a propósito el audio para que ustedes escuchen y no crean que yo invento las cosas, porque yo no sé inventar nada. Hermanos, él dice ahí, poniendo el ejemplo del matrimonio, que cada vez que yo me peleo con mi esposo o con mi esposa, yo me tengo que separar o me tengo que volver a casar. O sea, un ejemplo que no calza, hermano. No calza con la realidad espiritual. Y ahora viene la bomba. Y yo le voy a mostrar, hermanos, la cita donde la señora White contradice lo que el audio que les puse, donde Gambetta pone esta ilustración y que se equivoca de aquí a Japón. Y ahora viene la bomba. Y les cuento que parte de la bomba que les voy a leer está acá. Acá está. Esto es parte de la bomba, pero yo les voy a leer toda la cita y la parte más llamativa, la parte más impactante, a propósito puse acá para que esto quede bien, pero bien grabado. Entonces, acá tiramos la bomba, hermano. Acá viene el bombazo más grande. Por eso puse acá. Esto que está acá es la bomba más grande. Y todo lo que vimos desde el comienzo hasta acá es una preparación para esto. Ahora, noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 129. Ahí está la bomba más grande. Dice: Dios tendrá un pueblo separado y distinto del mundo. Si tú no estás dispuesto, mi estimado, a ser un hombre separado y distinto del mundo, es mejor nomás que te vayas al mundo y te hundas bien en el pecado con los impíos. Yo te recomiendo que hagas eso.
porque es mejor eso que estar dentro de la iglesia y estar con ese tipo de pensamiento como el que tiene Gambetta, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que eso que él está diciendo, con eso él está contaminando a muchísimo, pero a muchísimas hermanas o hermanos que van a ser contaminados por ese veneno. Entonces, noten lo que dice: Dios tendrá un pueblo separado y distinto del mundo. Y ahora viene la bomba, hermano. Tan pronto, ojo, tan pronto como alguien sienta el deseo, ojo con eso, sienta el deseo. ¿Dónde está eso acá en la pizarra? Acá está. Acá está. Noten, tan pronto como alguien sienta el deseo. Noten, la persona tiene en su corazón el deseo de ser como el mundo. La persona todavía no practicó la persona ni esto, ni todavía no tocó lo inmundo. O sea, todavía no consumó el hecho. Pero él tiene en su corazón, porque acá dice, tan pronto como alguien sienta el deseo. ¿Sienta el deseo de qué? Sigue la cita. De imitar las modas del mundo. ¿Dónde está eso acá en la pizarra? Acá. De imitar las modas del mundo. Noten, todavía la persona no hizo nada, Todavía la persona no tocó lo inmundo. Todavía no se amoldó. Todavía no hizo ni esto ni esto. Ni estos dos que están acá. Todavía no hizo. Pero él ya siente en su corazón. En su corazón ya está el deseo. Noten qué va a pasar. Inmediatamente, Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¡Qué bombazo, hermano! ¿Dónde está eso? Acá está. Noten. Y acá está. Tan pronto como alguien sienta el deseo de imitar las modas del mundo, sin que lo reprima. Noten, ojo con esto. Sin que lo reprima. Inmediatamente Dios, ¿qué hace? Cesa de reconocerlo como hijo suyo. Quiere decir que Gambetta no está en armonía con un escrito está. Porque acá dice otra cosa. Acá la sierva de Dios dice otra cosa. Acá dice que en el acto, en ese momento, Dios deja de reconocerlo como su hijo. Noten. Entonces, ¿cómo se explica eso? Esta declaración que estoy teniendo acá, hecha por tierra. Esa ilustración pésima que usa Gambetta en la prédica y en el audio que les hice escuchar. Noten, acá dice, Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo. Incluso les voy a poner un ejemplo más. Hay muchos hermanos que repiten como loro esa declaración que dice que el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. ¿Verdad? Ustedes ya escucharon eso, que hay muchos que dicen el rey David era un varón conforme al corazón de Dios. Pero casi nadie lee la cita de la señora White que está en Patriarcas y Profetas, donde ella dice que el día que David pecó, David dejó de ser un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué no recalcan eso?
¿Por qué solamente recalcan la parte bíblica donde dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios? Pero ¿por qué no recalcan esa cita de Patriarca donde la señora White dice que el día que David pecó dejó de ser un varón conforme al corazón de Dios? Ah, esa es la parte que no se recalca. Y ahí nos metemos en serios problemas. Ahora, noten cómo sigue diciendo la cita. Después que Dios cesa de reconocerlo como hijo suyo, son hijos del mundo y de las tinieblas. Anhelan los puerros y cebollas de Egipto. O sea, esto es ser tan semejante al mundo como sea posible. ¿Qué dice? ¿Qué significa anhelar los puerros y las cebollas de Egipto? Ah, acá dice que equivale a asemejarnos al mundo lo máximo que podamos, pero yo sigo conservando la fachada de cristiano. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué bombazo es esto! Pero noten, anhelan los puerros y cebollas de Egipto. Esto equivale a ser tan semejante al mundo como sea posible. Al hacerlo así, los que profesan ser de Cristo en realidad lo están desechando y muestran que son desconocidos de su gracia. ¡Qué impresionante, mis amados! ¡Qué tremendo lo que hicimos en esta programación! Le hemos desenmascarado una vez más. ¿Saben por qué, mis amados? ¿Saben por qué yo hago esta clase de programas? Porque el apóstol Pablo, cada carta, cada epístola que escribía, era con el propósito de destruir la herejía, desenmascarar el engaño. Cada epístola que el apóstol Pablo escribía era para combatir y destruir una herejía. ¡Qué impresionante, hermano! Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Hermano, ustedes no se imaginan. Yo estaba escuchando por partes las prédicas que Gambetta está haciendo ahora, en estos días. Hace como 3 días comenzó. Y la cantidad de errores que está teniendo es alarmante. Y ahora en este programa solamente uno estamos desenmascarando. Faltan los otros todavía. Imagínense, hermano, lo peligroso que es la cosa. Por eso, justamente por eso, necesitamos ser como los de Berea. Necesitamos hombres y mujeres que sean bereanos. Porque Hechos 17:11 es uno de mis versículos favoritos. Para mí ese versículo es más dulce que la frutilla con miel de abeja, que es una de mis comidas favoritas. ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante. Así que hemos cumplido con desenmascarar el error y el engaño. Ojalá que podamos desenmascarar más y más y más para beneficio de aquellos que no quieren contaminarse con el error y con la mentira. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar para concluir
esta presentación y vamos a pedirle al Dios del cielo que nos ayude espiritualmente hablando. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno. Señor, hoy hemos desenmascarado una vez más el engaño, el error y la mentira. Y te queremos pedir que nos ayudes mucho. Te necesitamos muchísimo, muchísimo. Queremos que seas con nosotros. Ayúdanos para que podamos ser bereanos, para que dejemos de ser tragahostias, para que no creamos en los perros mudos, ni traguemos todas las cosas que ellos dicen, sino que podamos realmente mantenernos en órbita, pero con un escrito está, porque es lo único en que podemos confiar. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.